este pueblo, que no se sabe bien quién es porque no lee, pero en fin, vamos a facilitarles el conocimiento de nuestra historia a través de la novela histórica, luego también a través de los personajes, puesto que ya no hay un santoral, ahora tiene que haber héroes. Y se escribe, por ejemplo, un libro como el Libro Rojo, que es interesantísimo, de Riva Palacio, Manuel Paino y Martínez de la Torre, ¿no? En todas estas figuras que han dado su sangre por México, en el que se incluye desde Moctezuma hasta Maximiliano, además, pasando por Guerrero y pasando por Ocampo, o sea, una mezcla de todos los que han morido por la patria. Y esta sangre fecunda a la nación mexicana, ¿no? Entonces, y luego viene el libro... Y luego viene el que tú conoces muy bien y del que has escrito mucho, El México a través de los siglos. Que conjunta todas las épocas que antes estaban... Esta idea de articular el pasado y de reconocerse como una nación mestiza es muy interesante porque se logra, pero en cambio, como México tiene que tener una identidad, y esto me recuerda a lo tuyo, en México a través de los siglos se presenta con tapas completamente prehispánicas. Así como el discurso quiere ser conciliador y somos la Nueva España, que es la Nueva España, se formó desde el momento de la conquista, fuimos un nuevo pueblo, que esa es la teoría de Riva Palacio, pero en cambio el libro se presenta igual con imágenes y símbolos prehispánicos. Símbolos prehispánicos. Entonces, ¿cuál es la proyección de México hacia el extranjero? Bueno, lo que realmente identifica a México es el pasado indígena, ¿no? Bien, pues, Itzel, hablamos de la importancia de las artes plásticas en la formación de ese nacionalismo del siglo XIX y sobre todo de lo llamado el nacionalismo mexicano del siglo XX, pero creo que no hemos destacado suficientemente dentro de esta vertiente el papel de la educación. Claro, el arte en el periodo nacionalista se vio también, o sobre todo, como instrumento didáctico. Y se hicieron incluso varios experimentos muy interesantes de métodos de dibujo o de formas de enseñar a los niños, a los obreros también, enseñar arte para que tuvieran un desarrollo nacionalista. Sí, sobre todo, bueno, a los niños existió el famoso método de dibujo de Bess-Mogart, que reunía, hacía una gramática de signos tomados de la cerámica antigua, a través de la cual, hizo toda esta gramática y los niños tenían que hacer dibujos usando estos signos. Y la explicación de este método decía que a través de la reproducción de estos signos, los niños iban a generar un sentimiento nacionalista. Muy bonito. Y también, todas estas escuelas de pintura al aire libre en donde aceptaban, pues, sobre todo niños y también obreros, gente de grupos más marginales económicamente hablando, y les enseñaban paisajes mexicanos, artesanía, que ese era también otro de los, digamos, lugares comunes para expresar lo mexicano. Les presentaban fruta mexicana y todo esto, conforme lo iban pintando, decían, pues iban aprendiendo el sentido de lo mexicano en las formas, en los colores, en los paisajes, en la naturaleza, ¿no? Entonces, la educación también fue un medio muy importante a través del cual el Estado quiso inculcar estas nociones acerca de lo que era ser mexicano y de lo que era México, ¿no? Esta idea de articular el pasado y de reconocerse como una nación mestiza es muy interesante porque se logra, pero en cambio, como México tiene que tener una identidad, y esto me recuerda a lo tuyo, en México a través de los siglos se presenta con tapas completamente prehispánicas. La educación también fue un medio muy importante a través del cual el Estado quiso inculcar estas nociones acerca de lo que era ser mexicano y de lo que era México, ¿no? Tenemos aquí una revisión de las distintas formas de manifestación del nacionalismo, pero yo quisiera ahora preguntarle a Rafael, ¿qué papel juega hoy el nacionalismo en el panorama de la globalización y en la coyuntura mexicana del siglo XXI?
Bueno, yo creo que para comprender la crisis, digamos, de los discursos identitarios que identificaban el nacionalismo, y ahora estoy pensando más en el nacionalismo en un sentido ideológico o intelectual, sí, más que el nacionalismo cultural. El nacionalismo, entendido como un nacionalismo cultural, no solo es discurso, es práctica. Es la práctica de actores culturales en cada uno de los países latinoamericanos, que va el arte, las artesanías, hasta la música, la poesía, y eso, la cocina, y eso seguirá ahí como práctica cultural, a pesar de todas las formas de hibridación, ¿no? y de mestizaje que se producen dentro de la propia práctica cultural de los nacionalismos. Ahora, el nacionalismo entendido como ideologías, como estas formas de identificar cada una de las 33 naciones que componen América Latina, hay que entender la crisis actual a partir del momento de relanzamiento de esos nacionalismos, que yo creo que tiene que ver con la coyuntura de 1898. Cuando Estados Unidos ocupa las últimas posesiones de España en América, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y comienza realmente el momento de afirmación agresiva de la hegemonía hemisférica de los Estados Unidos en la región. Ese es el momento de ya no tanto la expansión territorial como se había visto en la guerra con México del 47 al 48, pero sí de la afirmación de la hegemonía norteamericana, sobre todo en la zona de Centroamérica, el Caribe, el norte de Sudamérica y México, ¿verdad? Es la época de la difusión de las compañías norteamericanas, de la creación de bases navales, ¿verdad? De la creación de protectorados, como es el caso inicial de Filipinas y Puerto Rico. Entonces eso produce un relanzamiento de los nacionalismos ideológicos en toda la región. Pues fíjense como un fenómeno curioso de ese tipo de nacionalismo de principio del siglo XX nos viene de Uruguay, con la propuesta de El Ariel de José Enrique Rodó. Es una reacción contra la hegemonía norteamericana. Ahora, a partir de entonces, en las primeras décadas del siglo XX, uno ve que en los movimientos obreros y estudiantiles, incluso en los movimientos de sufragistas femeninos en Hispanoamérica, y también, por supuesto, en el lenguaje de la mayoría de los intelectuales de la región, junto con el antiimperialismo, aparece la afirmación de los caracteres nacionales. Es que esas son las décadas en que surge el discurso sobre la argentinidad, sobre el ser boliviano, sobre el ser mexicano, que tiene una larguísima tradición, ¿verdad? Sí. Desde entonces nos vienen esos discursos identitarios muy fuertes. Ahora, tú me preguntabas por el momento de la crisis. Yo diría que tiene que ver con el momento de las dos últimas décadas, la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Yo creo que en el deterioro o en el agotamiento de esos discursos identificatorios de cada una de las naciones tiene mucho que ver el momento del fin de la Guerra Fría, el fin del mundo bipolar y el tránsito no como se pensó en algún momento hacia un mundo unipolar, sino hacia un mundo multipolar, porque yo creo que si algo nos han enseñado las dos últimas décadas es que la hegemonía de los Estados Unidos, la hegemonía mundial, también está en crisis. Hay un surgimiento de enclaves, de alianzas regionales en el mundo, una reactivación de comunidades regionales en el mundo, como es el caso de la Unión Europea, pero hay potencias y naciones emergentes como China, la India, Brasil, que están recomponiendo el mapa de fuerzas a nivel global, y podríamos decir, los propios estrategas de la política exterior norteamericana están reconociendo que Estados Unidos no puede afirmarse como la única potencia hegemónica del mundo. Entonces yo creo que en la medida en que se haga más evidente la crisis de la hegemonía norteamericana, veremos también el agotamiento de esos discursos nacionalistas en la región. Y eso se está viviendo en los últimos 20 años. Pero ya esos discursos sobre la argentinidad o el ser uruguayo nos resultan muy decadentes, nos resultan ontologías de un pasado ya superado por la propia globalización. En cambio, lo que sí tendría muchas posibilidades en la América Latina del siglo XXI es la creación